Dice la palabra del Señor aquí en San Mateo capítulo 27, versículo 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Bendecido sea el nombre de Dios. Cristo estuvo aquí en la faz de la tierra y tuvo un ministerio de aproximadamente 3 años y medio. En los 3 años y medio, hermano, fue un predicador por excelencia. Las multitudes le seguían. En una ocasión quisieron hasta hacerle el rey a él. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Qué maravilloso! Pero posteriormente nosotros miramos, hermanos, que Cristo fue arrestado y le refirieron ante Pilato. Y Pilato vino y dijo, hizo una pregunta a la multitud que había allí. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. Bendito sea Dios. Qué bonita pregunta que hasta ahora sigue en pie. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todo ser humano en la faz de la tierra tiene que tomar una actitud frente a la persona de Jesús. Seguirlo, amarlo, despreciarlo, dejarlo, aborrecerlo, avergonzarlo. Cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión frente a esta pregunta. Pilato pronunció esta pregunta hace alrededor de 2000 años atrás, pero aún permanece en pie. ¿Quién era Pilato? Pilato era el 5º prefecto, no perfecto. El único perfecto es el Dios del cielo. ¡Aleluya! Prefecto de la provincia de Judea. Bendito sea Dios. Era el 5º. Y su administración fue entre el año 26 hasta principios del año 35 de la era cristiana o después de Cristo. En otras palabras, él fue el hombre que tuvo que juzgar a la persona de Jesucristo. Bendito sea Dios. Y dice la palabra del Señor que él vino, hizo esta pregunta a la multitud que estaba allí. Le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Vamos en este día a meditar a esta multitud. La hemos dividido en 4 grupos sobresalientes que había en ese tiempo, que hoy también hay en la actualidad. Y vamos a ver la opinión de ellos. ¿Qué harían de Jesús llamado el Cristo? Si hoy también alguien le preguntara a usted, ¿qué haría usted de Jesús llamado el Cristo? Muchos tendrán alguna respuesta favorable. Sí, yo le he seguido a Él, aceptado como mi Salvador. Para otros dicen, no, Cristo fue un impostor. Cristo se inventa muchas cosas. Bendito sea el nombre de Dios. El primer grupo fueron los discípulos. ¿Qué hicieron ellos de Jesús llamado el Cristo? Dice la palabra del Señor, miren, San Mateo capítulo 26, versículo 48. Dice la Biblia Sagrada allí, y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderme. El que le entregaba. Usted sabe quién era el que le entregaba, era Judas. Bendito sea el nombre de Dios. Él había negociado con la persona de Jesucristo. Había vendido en 30 piezas de plata. Para Judas, Cristo significaba algo, una mercadería, una mercancía, algo que se podría vender al mejor postor. 30 piezas de plata. ¡Qué extraño! ¿Cómo es posible que este hombre que estuvo sirviendo al Señor, que Cristo lo escogió, más tarde el corazón de él se daña? Y rápidamente dijo, Cristo es una mercadería, yo puedo negociarlo, venderlo, sacar ventaja del provecho. 30 piezas de plata. Bendito sea Dios. Mire el concepto que él tenía de Cristo. Él tomó una decisión, hizo de Cristo una mercancía. ¿Qué más dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 26, versículo 74? Dice la palabra del Señor, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Usted sabe quién era este hombre, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro. Él le seguía al maestro, pero cuando tuvo en el momento de la decisión y lo cogieron al Señor Jesucristo, él iba atrás de lejito siguiendo nomás al maestro. Pero hubo un momento en que vino una de las criadas del sumo sacerdote y le dijo, mira, tú andabas con el maestro. Y él dijo, no, ni siquiera yo lo conozco, ni siquiera. Bendito sea el nombre de Dios. No sé de quién habla, bendecido sea Dios. Pero la mujer le dijo, mira, tu manera de hablar te dilata que tú andabas con el maestro. Su manera de hablar era diferente. Se le había pegado la forma de hablar. Cuando usted viene a Jesucristo, su manera de hablar tiene que ser parecida a la de Cristo. Sus malas palabras, su forma de hablar, su terminología, todo va a cambiar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, encontramos también aquí, dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 26, versículo 56. Mas todo esto sucede, para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. No
No solamente fue Pedro, al final todos los 12 huyeron. Bendito sea Dios. Cuando Cristo estaba ahí, todo en paz, no lo perseguían mucho, los discípulos estaban pegados a Él, estaban junto a Él. Pero cuando llegó el momento de la decisión y cogieron al maestro, ellos dijeron, por aquí es más derecho. Y se fueron y lo dejaron a Jesucristo ahí que arregle su problema. Bendito sea Dios. Pero qué bendición cuando nosotros tenemos y hacemos de Cristo, hermano, lo que realmente es nuestro Salvador, el Rey del universo. Nosotros estamos dispuestos, si es posible, si es necesario, aún a entregar nuestra propia vida por el Señor. No es tan fácil. Es fácil decirlo en un altar, en un púlpito, donde estamos en un país lleno de paz. Pero cuando se torna el país insoportable, difícil, y hay una persecución contra la iglesia del Señor, no es tan fácil decirlo. Pero que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que en cualquier circunstancia nosotros podamos hacer de Cristo lo que realmente es. Pilato le preguntó, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todo ser humano en cualquier rincón de la faz de la tierra tiene que tomar una decisión frente a la persona de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces nosotros cambiamos a Cristo por cualquier cosa? Por cualquier cosa lo cambiamos, sea por una relación, sea por un trabajo que aparece precisamente en el día del servicio, del culto para el Señor. Sea por cualquier cosa, cambiamos. Fácilmente lo cambiamos al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. El segundo grupo que tomaron una decisión fueron los líderes religiosos de aquel entonces. Usted sabe, en el tiempo de Jesucristo había dos religiones prominentes, los fariseos y los saduceos. Los dos eran enemigos, no se llevaban muy bien, y los dos creían en el mismo Dios del cielo. Bendito sea Dios. Pero la más fuerte en aquel entonces era los fariseos. Bendito sea Dios. Ellos tenían peso, eran autoridades allí en esa nación, los fariseos. Entonces, dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 26, versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Mire, los principales sacerdotes, los que dirigían la religión de aquel entonces, ellos tomaron alguna manera de cómo levantar un falso testimonio para así de esa manera hundirlo a Cristo y que Cristo sea sentenciado a muerte. Para ellos Cristo era cualquier cosa, era digno de muerte. Y no era cualquier persona el que decía esto, eran los principales sacerdotes, gente que decía que amaba a Dios del cielo, que conocía, hermano, la palabra de Dios. Tomaron esa decisión. Bendito sea Dios. ¿Qué más dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 26, versículo 67? Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazo, y otros le abofeteaban. ¿Quiénes hicieron eso? No era la gente que no conocía de las cosas de Dios, no. Supuestamente la gente que enseñaba la palabra del Señor eran personas de autoridad, y ellos vinieron y hicieron todo esto. Cristo para ellos significaba algo de burla. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios permita que en este día, hermano, Cristo para nosotros signifique lo que realmente Él es, el Salvador, el Rey del universo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Los religiosos. Dice también la palabra del Señor en San Mateo capítulo 26, versículo 68. Dice la Biblia allí, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Se mofaban. ¿Quiénes eran? Los religiosos. Se mofaban. Es que una cosa, hermano, es ser religioso, y otra cosa es tener un verdadero encuentro con el Dios del cielo. Y hoy en día miramos también en este siglo que nos ha tocado vivir tantas religiones que existen en la faz de la tierra. Unas tienen más adeptos que otros. Bendito sea Dios. Unas dicen ser mejor que otra. Existen tantas religiones hoy en la faz de la tierra. En la actualidad hay una religión que está creciendo vertiginosamente a través del mundo entero, hermano. Son los musulmanes. Y los musulmanes también han tenido que tomar una decisión frente a la persona de Jesús. ¿Y cuál es la decisión de los musulmanes frente a la persona de Jesús? Es que ellos dicen, Mahoma es el profeta mayor, no existe un profeta mayor. ¿Y qué dicen de Jesucristo? Cristo es un profeta inferior a la persona de Mahoma. Mahoma en primer lugar, Jesucristo está después. Tomaron una decisión equivocada.
Bendito sea Dios. Ellos tomaron esa decisión de decir que Cristo es inferior. Aunque ellos digan, los religiosos de aquel entonces se burlaban, se decían cuantas cosas. Aunque los religiosos de ahora también digan lo mismo, Cristo es inferior a Mahoma, la Biblia no dice así. La Biblia enseña que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y no solamente eso, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Es el Salvador, es el Rey que pronto viene a levantar una iglesia que le adora. Bendito sea el nombre del Señor. Y algo más dicen los musulmanes de Jesucristo. Tratan de ridiculizarlo. Ellos dicen que Cristo vendrá otra vez y que se va a sentar en la mezquita. Ahí va a estar sentado escuchando las enseñanzas del Islam. Y luego Él va a reconocer el Islam y va a aceptar la fe de los musulmanes. Lo ridiculizan. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tomaron esa decisión. Por eso que yo les digo al principio, hermanos, Pilato hizo una pregunta que ni él se dio cuenta cómo podría esta pregunta permanecer en pie durante siglos. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y también te preguntamos en este día, ¿qué estás haciendo de Jesús llamado el Cristo? Que Dios permita que tú puedas tomar una decisión correcta y que no haga como los religiosos de aquel entonces ni los religiosos de ahora. ¿Qué podemos tomar? Tomemos otra religión. Hay una religión que está creciendo de actualidad. La religión se llama Creciendo en Gracia, cuyo líder principal es este puertorriqueño Jesús Miranda. Este hombre tiene esta religión y este hombre se inventó y dice que en determinado año vino Jesucristo y se fusionó en él, se metió en él, y que por lo tanto ahora él es Jesucristo hombre. Y tiene la gente, y él tiene muchos seguidores, hermanos, muchos seguidores. Y él recibe toda gloria cuando va a sus religión allí, a sus centros donde se reúne. La gente le tributa alabanza, le dice Abba Padre, y le da honores, que es Jesucristo hombre, Jesucristo encarnado en él. Han tomado una decisión, han puesto un impostor en lugar del verdadero Jesucristo. No debemos de extrañarnos, hermanos. Los religiosos de la antigüedad no solamente pusieron un impostor, aún lo crucificaron. Aquí nosotros miramos también. Y esta iglesia o esta religión está creciendo, hermano, creciendo. Y se llama, esta secta se llama Creciendo en Gracia. Yo digo, qué mal nombre que le pusieron. Debían de haberle puesto Creciendo en Desgracia. Porque no hay hombre tan infeliz y desgraciado que conociendo la verdad se mete en ese lugar. ¿Sabe por qué digo esto? Porque muchos de estos adeptos de los que siguen esta religión, hermano, han sido anteriormente cristianos que estaban en iglesias verdaderas. Y ahora ellos dicen que han encontrado la verdad, al Abba Padre, han encontrado al verdadero Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínese usted qué disparate el mundo. El mundo está de cabeza para abajo. Bendito sea el nombre del Señor. Y así se enumeraríamos, pasaríamos todo el día hablando de diferentes religiones que han tomado una decisión frente a la persona de Jesucristo. Pero damos gracias al Señor por los millones de seres humanos que hemos tomado también una decisión frente a la persona de Jesús. Y hemos hecho de Cristo nuestro Salvador, el Rey, la razón de vivir. Cristo Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Miremos un tercer grupo, los gobernantes de aquel entonces. ¿Qué hicieron de Jesús? Dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 27 versículo 11. Bendito sea el nombre del Señor. Pilato vino y le preguntó a Jesús. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y este le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. ¿Qué hizo el gobernador? Pilato lo cuestionó. Trató ahí una pregunta cuestionándolo al maestro. No estaba seguro. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y él dijo: tú lo dices. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más dice la palabra del Señor? San Lucas capítulo 23 versículo 11. Entonces Herodes, ya no vemos a Pilato, Herodes, hermanos, ahí dice: con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Hay algo importante que dice aquí la palabra del Señor.
Señor. Este gobernador, esta autoridad que estaba por encima de Pilato, le menospreció y escarneció. Era una autoridad, tomó una decisión frente a la persona de Jesús. Este Cristo no sirve nada, hay que menospreciarle, hay que humillarle, este no sirve nada. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, hoy en día también hay muchos gobernantes de países y de naciones que ellos también han tomado una decisión frente a la persona de Jesucristo, frente a la persona de Dios. Usted mire para Estados Unidos. Años atrás, hermanos, Estados Unidos era una nación que promovía, apoyaba el cristianismo. Usted sabía que la mayoría de los misioneros que salieron por diferentes partes del mundo y principalmente para América del Sur, Centroamérica, fueron promovidos por esta nación, por Estados Unidos. Invirtieron millones de dólares en enviar misioneros. Muchos de ellos perdieron la vida con su familia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero le damos gracias al Señor que el trabajo de ellos no fue en vano. No fue en vano. También millones de seres humanos hemos creído, hermano, y hemos sido alcanzados por la palabra de Dios enviado por este país, Estados Unidos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero posteriormente los gobernantes fueron cambiando y transformando. Años atrás había oración en las escuelas. Hoy en día ya la quitaron. Vino un gobernante, no, vamos a quitar eso, no tiene que haber allí. Bendito sea Dios. Y quitaron aquello. Años atrás, hace poco nomás, había un monumento en una corte de justicia y le hicieron la guerra a los gobernantes, las autoridades. Dijeron, no está bien ese monumento a los 10 mandamientos, tiene que ser removido. Y no querían removerlo, pero otros hombres de más peso, de más poder, más power allí, dijeron, no, tiene que ser removido. Y vinieron y ganaron y quitaron el monumento a los 10 mandamientos. Bendito sea Dios. Y así Estados Unidos, mire, los gobernantes han ido quitando y quitando. Anteriormente, cuando usted iba a los hoteles, encontraba un solo libro, nada más, en cada pieza, en cada hotel, encontraba la Biblia Sagrada. Hoy en día ya no hay, han quitado. Y por ahí tal vez se encuentra en ciertos lugares ahí la Biblia en algún hotel, pero sí encuentra otro tipo de literatura. Ahí están los testigos de Jehová, encuentra el Corán, cualquier otra cosa, pero menos la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Los gobernantes han ido quitando y quitando, hermano, cosas de la palabra del Señor en Estados Unidos. Bendito sea Dios. De aquí a poco no se extrañe. Todavía recién lo que le ha quedado es en el billete. En God we trust. Nosotros confiamos en Dios. Le ha quitado. Pero no se extrañe. De aquí a poco van a luchar y van a hacer todo eso para quitar. Está por demás poner allí en God we trust. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermano, la actitud de los gobernantes en Estados Unidos ha sido esa. Ir quitando, quitando, quitando. No se extrañe que de aquí a poco también. Hoy en la actualidad, cuando hay un cambio de presidente, entre el nuevo presidente, le hacen juramentar frente a la palabra de Dios, que él va a respetar la ley, que no se va a hacer dictador, que va a someterse a la Constitución, y es frente a la palabra del Señor. Pero no se extrañe, de aquí a poco también lucharán para quitar y decir, no, tenemos que quitar, hay libertad de religión, no podemos estar así. Pero mire las consecuencias hoy en día. Estados Unidos se está cayendo en pedazos. El gran país del dólar, el sueño americano, se ha transformado en el dolor americano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo se está cayendo, hermano? Dice la palabra del Señor, bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Cuando ellos tenían al Dios eterno y de frente se identificaban que le servían a Dios y que era una religión, era, un país netamente cristiano, hermanos, Dios empezó a bendecir grandemente a esa nación. Pero cuando ahora han quitado y van quitando todo lo que está relacionado con Dios, usted está viendo ahí la mano del Señor. Gloria a Dios. Antes de que se quitara todo esto, no había tanto terrorismo. No había. Antes de que quitaran todo esto, las Torres Gemelas todavía estaban en pie. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy en día usted ve, los americanos están en zozobra. Y tienen tanta precaución y cuidado porque los terroristas, y se vienen los terroristas allí. Bendito sea el nombre del Señor. Y están ahí en zozobra, hermano. Gloria a Dios. Y si no es los terroristas, ahí viene un tsunami.
Bendito sea Dios. Los gobernantes de aquel entonces también tomaron una decisión. Dice la palabra del Señor que Herodes le dijo, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció. No solamente fueron soldados, aún Herodes hizo de Jesús algo de burla y se burló de él. Bendito sea Dios. Hermano, Dios no puede ser burlado. El gobernante tiene mucho peso en una nación. Él tiene decisión en una nación. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando el gobernante, hermano, empieza a quitar las cosas de Dios, a ponerse en oposición a Dios, Dios siempre azota, si no es a esa persona, a su nación. Bendito sea el nombre del Señor. Algo de actualidad. Usted ve el presidente nomás aquí de Venezuela. Antes de que él contrayera cáncer y tuviera cáncer, usted mire todavía los videos que hay en YouTube. Bendito sea Dios. Él se burlaba de Jesucristo y hacía algunas cosas en contra, ridiculizando la persona de Jesucristo. Y no es mentira, usted vaya a la internet y video que todavía lo tienen. Bendito sea Dios. Él se burlaba de Jesucristo y ponía en cuestionamiento algunas enseñanzas del maestro. Bendito sea Dios. Era un hombre desafiante, desafiaba al resto de mandatarios, los que no estaban con él, y era un hombre prepotente, ¿no es cierto? Imagínense, si no tiene respeto a las cosas de Dios, ¿cuánto más va a tener respeto al ser humano? Bendecido sea el nombre del Señor. Pero un día, hermano, Dios estaba mirando todo aquello. Pero un día fue la gota que llenó el vaso. Vino usted el varón y él dijo públicamente, allí también usted lo puede mirar, era el odio contra Israel. Y dijo, maldigo a Israel de lo profundo de mis entrañas, maldito seas, pueblo de Israel. Fue la gota que rebotó el vaso. Parece que nada pasó, mucha gente elogiaron, qué hombre valiente, valeroso, desafiando a Israel. Pero no sabía que se estaba metiendo con Dios, porque Israel es el pueblo de Dios, hermano. Bendito sea Dios. La capital de Israel se llama Jerusalén. Y Jerusalén no es solamente la capital de Israel. No, no es solamente eso. La Biblia dice que Israel es la ciudad del gran rey. Y el gran rey que existe aquí en el universo no es el rey de España, no es la reina de tal, no, no. Nosotros respetamos a todos aquellos. Pero el gran rey que existe, hermano, es el Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, él vino, hermano, y desafió a Israel. No pasó mucho tiempo y apareció un cáncer. Y el cáncer precisamente, ¿sabe dónde empezó el cáncer? En las entrañas. Porque de allí fue que él maldijo. Usted vio ese video con tanto. No nos alegramos por lo que le está pasando. Lamentamos lo que le está pasando. Esperamos que se pueda recuperar. Pero traemos esto a cotación para que usted se dé cuenta. Cuando un mandatario desafía a Dios del cielo, hermano, no le va bien. La Biblia dice en el libro de Job, es sabiduría contender contra el omnipotente. El que disputa, el que pelea con Dios, responda a esto. No hay peor torpeza que querer pelear contra Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuarto grupo. El pueblo entero tomó una decisión. Ya no era solo los discípulos, ya no era solamente los líderes, no solamente los gobernantes. Ahora miremos la opinión del pueblo entero, del pueblo que estaba aquí. Cuando Pilato preguntó, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Ellos decían, crucifíquele, crucifíquele. Y Pilato dijo, pero yo no veo este hombre digno de muerte. Y ellos estaban ahí, crucifíquele, crucifíquele. Y se armaba ahí el alboroto y todo eso. Él vino y se lavó las manos. Y dijo, bueno, yo soy libre de la muerte de Jesús. Allá ustedes. Bendito sea Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermano? En San Mateo capítulo 27, versículo 25. Preste cuidado lo que la Biblia dice. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahí estaba Pilato diciendo, yo soy libre de todo eso, me lavo las manos, lo veo inocente a Jesús. Y los judíos que estaban allí dijeron, no hay problema, Pilato, si tú eres inocente, en otras palabras, su sangre, si es algo injusto que estamos haciendo, caiga sobre nosotros y también sobre nuestros hijos. Ahí en ese día marcaron la propia sentencia para los judíos, hermano, ellos mismos. Ahí se cumplió aquel dicho que dice, el pez muere por su propia boca. Y Pilato, como era un político, quería estar ahí agradando al pueblo,
ordenó la pena de muerte para Jesucristo. Bendito sea Dios. Hermano, del año 70 de nuestra época, cuando vino el general Tito y destruyó la ciudad de Jerusalén y los judíos fueron esparcidos y llevados prisioneros y toda esa situación que usted conoce, hermano, ellos desde ahí no han tenido paz en su corazón. Han salido a diferentes países del mundo, hermano, y han andado allí como, dice ese dicho, como judío errante. Han andado allí y han sido masacrados. Solamente Hitler, lo que la estadística registra, mató 6 millones de judíos. Lo que registra, sin contar cuántos millones más hay y no se ha registrado todavía. Solamente Hitler. Bendito sea Dios. Y también miramos nosotros la llamada Santa Inquisición, que fue dirigida, operada por la Iglesia Católica Romana. También empezó a masacrar no solamente a los cristianos, sino también a los judíos. Toda persona que no se hacía católico estaba sentenciado a muerte. Y esta Santa Inquisición también mató millones de judíos, hermanos, pobres judíos. Ellos mismos habían, con su propia boca, habían dictado su propia sentencia. No importa, Pilato, si estamos haciendo algo injusto, caiga sobre nosotros su sangre y también sobre nuestros descendientes, los judíos. Y mire, no tenían patria, masacrados y todo eso. Gracias a Dios que en el año de 1948 ellos vinieron y fueron reconocidos para establecerse en Israel, porque al principio no le querían reconocer como nación, y andaban ellos allí, habían sufrido el exterminio de Hitler. ¿Y qué hacemos? Y apelaban a las Naciones ahí unidas, ¿cómo hacemos para que nos den una nación? Y los querían mandar al sur de África. Dice, bueno, los judíos vayan al sur de África allí y ahí establezcanse. Bendito sea Dios. Pero siguieron ellos luchando y dijeron, no tenemos que ir para allá, tenemos que ir a la tierra que el Señor nos había dado por heredad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, los judíos, ellos mismos marcaron su propia sentencia y han sufrido tanto y siguen sufriendo todavía. Hermano, qué bendición cuando nosotros tomamos una decisión frente a la persona de Jesús. Haga de Cristo lo más lindo. En este día yo le invito para que usted tome una decisión correcta. Haga de Cristo lo que realmente Él es, lo más hermoso, la razón de su vida, el Salvador del universo y el Rey que pronto viene a buscar